Tenemos que seguir con los resultados de la prueba del polígrafo. Siguientes 10 cuestiones. A la pregunta: ¿hubo gente interesada en hacer público el escándalo de los GAL para hacer caer al gobierno de Felipe González? José Amedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. Y en su libro explica esas reuniones que mantuvo y el interés, según su versión, de algunos personajes. A la pregunta: ¿recibió usted presiones para revelar toda la trama GAL? José Amedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. Siguiente cuestión. A la pregunta: ¿fue usted delatado por alguien relacionado con los GAL? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que está mintiendo. Quería hacer una observación, y creo que estamos ante la persona más fría que ha pasado ante el polígrafo hasta este momento en este plató. Pero en esta pregunta hay algo que le revuelve por dentro y le afecta y pierde la compostura fisiológica. Yo no sé si estará de acuerdo o no, pero aquí hay algo que usted está guardando. Este podría ser un buen momento para decir quién ha sido. José Amedo guarda silencio y sonríe. No sé si esa sonrisa significa algo. Significa que la máquina no se confunde. Bueno, luego si no es con la máquina... Espero que esta opinión de la máquina no se confunde sea para las respuestas que le interesan y para las que no le interesan. Vamos a seguir. Bueno, general. A la pregunta: ¿sus declaraciones fueron determinantes para que Barrio Nuevo, Vera y otros mandos policiales ingresaran en la cárcel? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. A la pregunta... Esto es como un puzzle de fichas de dominó, es decir, se ponen unas en marcha y al final va barriendo y otros se han encargado de darle impulso. Seguimos. A la pregunta: usted ha sido condenado a más de 100 años de cárcel por el asunto de los GAL. ¿Es cierto que ha cumplido solo 12? José Amedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta: ¿cree que fue una condena justa? José Amedo ha dicho que no. Y en esta ocasión el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta: ¿se siente abandonado por los que fueron sus jefes? Otra cuestión también importante, sobre todo para nuestro invitado. José Amedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. Y por la reacción que estamos observando aquí en el trazado, podemos decir que sí y mucho. Y mucho. Atención a la siguiente cuestión. A la pregunta: ¿destapó la trama GAL por venganza? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que está mintiendo. A la pregunta... Esta pregunta es muy importante y voy a robar un segundo. Creo que en definitiva hay un compendio de situaciones en las que la venganza también tiene cabida. Luego vamos con nuestros colaboradores, que sé que quieren preguntar sobre esta cuestión, pero nos queda, antes de terminar la segunda ronda, todavía tenemos otras 10 preguntas más. Nos queda la siguiente: ¿se siente usted un traidor? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo, en esta cuestión, determina
que está diciendo la verdad. Todavía 8 cuestiones muy importantes en este asunto. A la pregunta, ¿conserva dinero de los fondos reservados? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina en esta cuestión que dice la verdad. A la pregunta, ¿guarda usted cintas que comprometen a personalidades de este país interesadas en que se destapara el escándalo GAL? José Amedo ha dicho que sí, guarda cintas. Y el polígrafo determina que está mintiendo. Bueno, yo quería hacer una aclaración sobre esta cuestión. Por favor, un poco de silencio. Es decir, el señor Amedo puede tener algún tipo de cinta. Lo que quizá, aquí vemos un conflicto en su respuesta, quizá está sobredimensionando lo que puede conllevar el revelar estas cintas. Muy bien, continuamos. A la pregunta, ¿cree que lo sabemos todo del GAL? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que está diciendo la verdad. A la pregunta, ¿se siente amenazado en este momento? José Amedo ha dicho que no. Muy seguro. Y el polígrafo determina que miente. Claro. Y es obvio que todo aquel que ha trabajado en algo tan relevante como el servicio de información y que ha tenido un protagonismo como ha tenido él, pues tiene unos estados de alerta como hoy día establecen las naciones y las ciudades como Nueva York, y quizá a raíz de esta intervención o del libro su estado de alerta temporalmente tendrá que subir. Seguimos. A la pregunta, ¿teme ser víctima de un atentado? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. A la pregunta, ¿cree usted que los GAL ayudaron a combatir el terrorismo? José Amedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, aparte de sus libros y comparecencias públicas para hablar de los GAL, ¿se gana la vida como intermediario en operaciones inmobiliarias? José Amedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. Nos lo ha explicado al comienzo de nuestra entrevista. A la pregunta, ¿le gustaría volver a su vida de antes? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que está mintiendo. A la pregunta, última cuestión. En su libro, La conspiración, el último atentado de los GAL, ¿todo lo que cuenta es verdad? José Amedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que está mintiendo. No le puedo decir la página, pero alguna mentira hay en el libro. Perdón. Bueno.